A través de videollamada tomamos contacto con Alejandra Ramírez, que es la vicepresidenta del COMNAF, el organismo que justamente está tomando intervención, que toma intervención cuando un niño, una niña o un adolescente se encuentra en situación de vulnerabilidad o riesgo. Alejandra, muchas gracias por esta comunicación. Bienvenida a la edición de ahora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, básicamente lo que queremos abordar en esta entrevista es hablar de la prevención, hablar de los abordajes en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de este niño de tan solo 3 años. En principio, volver a reiterar, lo decíamos, ha tomado intervención el COMNAF frente a esta situación, como lo hace en situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes. Sí, exactamente. Hay intervención del organismo con el grupo familiar y se está evaluando cuáles son las medidas de protección más adecuadas para la situación, trabajando a mano con los otros organismos del Estado que también intervienen en este tipo de situaciones tan complejas. Justamente sobre eso, cuando ocurre un hecho de estas características, ¿quiénes comienzan a intervenir para dar el contexto, obviamente, de protección de ese niño, niña o adolescente y también el grupo familiar? Porque estamos hablando de una situación sin dudas dramática para todo el contexto. Sí, este tipo de situaciones, digamos, puede tener su inicio en distintos sectores del Estado. En general suele suceder en salud y en educación con más frecuencia. En educaciones son situaciones que se presentan con más cotidianidad porque fuera del ámbito familiar es el espacio en donde más transitan, en donde más contenidos están los niños, niñas y adolescentes. Y en salud, obviamente, porque situaciones tan graves como estas o las situaciones de maltrato, como hemos hablado en otra oportunidad, muchas veces son los profesionales de la salud los que tienen el primer contacto en una situación grave, urgente, o bien a partir de una negligencia que nos pone en alerta y nos obliga a intervenir. Y en otras oportunidades son los mismos referentes de la familia o de la comunidad, incluso a veces los mismos progenitores quienes se acercan al organismo para informarse, para ver cómo intervenir, porque están preocupados por la situación, y también es otra vía de acceso, digamos, para que se comience una evaluación de cada una de estas situaciones. Dependiendo de la gravedad y la urgencia, claramente no son los mismos tiempos y no son los mismos mecanismos ni las mismas medidas. Claro, ante un hecho de emergencia o de peligro, se toman situaciones o medidas un poco más extremas y luego comienza todo un abordaje para también mantener al niño, niña o adolescente en el contexto familiar, porque mucha gente Claro. frente a una noticia de estas características dice, bueno, ¿por qué no le sacan el hijo? En realidad, la criatura tiene derecho también a su contexto familiar y ahí es a donde se trabaja y se apunta a esa contención del grupo familiar y poder resolver estos conflictos de manera humana. Sí, claro, totalmente. La realidad es que muchas veces se toma conocimiento de una parte de lo que está sucediendo. Entonces Claro. también es lo que siempre dialogamos con ustedes, la importancia de ser respetuosos y de informar el contexto de cada una de estas situaciones. Claramente que cuando ya interviene el órgano de salud, como es en este caso, hay una tranquilidad en relación a que se está evaluando la situación, a que se van a tomar las medidas conducentes para salvaguardar la salud, digamos, del niño, niña y adolescente. Entonces, el foco principal de la intervención, más allá de evaluar los motivos, los antecedentes, está, digamos, en conocer quiénes son los referentes familiares de este niño. Si tenemos abuelos, si tenemos tíos, si hay hermanos, si existe otro tipo de riesgo de vulneración, digamos, para esa familia. Hay otros contextos en donde la urgencia es diferente porque se toma conocimiento de una vulneración, como es un caso de maltrato, pero que está sucediendo en la casa, en donde todavía no hay nadie, digamos, ningún agente público que haya podido intervenir en la situación. Ahí estamos hablando de una situación urgente en la cual no se puede demorar, Claro. porque automáticamente vemos que, por ejemplo, un niño de tan escasa edad no tiene una red que pueda acceder para salvaguardarlo y protegerlo de manera inmediata. Por eso son otro tipo de medidas las que se tienen que tomar en todo este tiempo. Pero como vos bien decís, el objetivo, salvo que estemos hablando de una vulneración gravísima, en donde realmente veamos progenitores que no están en condiciones de hacerse cargo, es que ese niño pueda seguir creciendo en el seno de su familia, con sus progenitores de manera inicial o con la familia ampliada en un segundo momento. Cuando son situaciones donde vemos que realmente son progenitores que no pueden cuidar, vuelvo a decir, también después de una valoración hay que ver, digamos, si no estamos frente a una mamá que también ha sido víctima de una situación de violencia, que está muy vulnerada, que no puede registrar, con la que hay que trabajar, con la que hay que fortalecer.
Son varias, digamos, las cuestiones que se trabajan en un marco de un abordaje integral y de un seguimiento de la situación. Lo principal es garantizar las medidas de protección para sacarlo de la situación de riesgo. Y luego trazar un plan de acción en donde evaluemos si ese niño va a poder seguir creciendo con su familia. Es necesario buscar otras alternativas, priorizando siempre los referentes de la familia o los referentes comunitarios y afectivos que ya tenga ese niño, niña o adolescente. Doctora Ramírez, la última consulta que le quiero hacer y tiene que ver con lo que ha dicho la fiscal interviniente en esta causa. Le consultamos si era un hecho atípico, si era algo que estaba observándose de manera más recurrente, y menciona que no es constantemente, pero que observa un aumento de la problemática de la primera infancia con ingresos a guardias y allí la detección de distintos tipos de sustancias. Esto es una problemática que ustedes también lo están observando desde el CONAF a partir de las intervenciones que adoptan desde obviamente la notificación de la justicia y los sistemas de salud. En realidad nosotros lo que observamos es que la pandemia trajo muchas secuelas y una de ellas tiene que ver con que se profundizaron muchísimos las violencias que suceden adentro de los contextos familiares. Claramente que la falta de llegada de los distintos organismos, la falta de accesibilidad de la gente a las distintas instituciones ha hecho que la brecha sea más grande y ha profundizado las situaciones de vulnerabilidad social. Nosotros estadísticas en relación a estas situaciones no te podría dar un dato oficial. Lo que sí nos preocupa de sobremanera, digamos, obviamente siempre los niños más pequeños, por esto de la accesibilidad que puedan tener a los referentes de protección, a los referentes de cuidado. Pero es una realidad también que, por lo menos en lo que nosotros vemos como CONAF, nos preocupan muchísimo los adolescentes. También estamos viendo realmente situaciones de vulneración muy graves, sobre todo lo relacionado a su salud mental, vinculado a muchísimas cuestiones, así que no podría decir que son solamente, digamos, los niños más pequeños donde estamos viendo mayores vulneraciones, porque realmente nuestros adolescentes también están atravesando por muchas vulnerabilidades que nos preocupan, sobre todo porque no son las mismas respuestas para niños más pequeños que para adolescentes, donde ya se los estigmatiza de otra manera, se los identifica de diferentes formas que hacen que sea mucho más difícil reconducir un proyecto de vida. Por último, para finalizar, 102 es el teléfono del niño donde cualquier persona puede hacer una denuncia frente a un niño, niña o adolescente que está en situación de vulnerabilidad en cualquier sede policial, en el sistema de salud, en las escuelas, en todos los lugares podemos llevar adelante las denuncias frente todos los organismos a la vulneración de los derechos de estos niños, y esto es muy importante recalcarlo. Doctora Alejandra Ramírez, vicepresidenta del CONAF, muchas gracias por la información brindada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.